¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de el sacramento de la reconciliación. Aprenderemos que por la vida, muerte y resurrección del Señor hemos recibido la justificación, la remisión de nuestros pecados. Y esa gracia que el Señor nos dio, la Iglesia sigue administrándola hasta el final de los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo. Cuánto gusto nos da que podamos compartir la fe, la palabra de Dios y la amistad con usted. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Pero acuérdense que nosotros trabajamos para ustedes. Por eso lo que ustedes nos sugieren, nos preguntan, sus comentarios y críticas le dan sentido a todo el trabajo que realizamos. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla las formas de comunicación. Les recuerdo que si nos ve en Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, primero debe marcar el prefijo 011-52 y después nuestros números telefónicos. Síganos también en las redes sociales, en www.arquidiocesisdehermosillo.digital toda la semana. Bueno, les decía que hoy vamos a platicar acerca del sacramento de la reconciliación. Y para eso tenemos un invitado de lujo, al padre Alfonso Ramírez. Él es el coordinador de la pastoral de las Fuerzas Armadas. Él es el que va a animar la vida pastoral de las dos zonas militares que tenemos en nuestra ciudad, ¿verdad, padre? Así es, el señor arzobispo me ha pedido este servicio y con mucho gusto vamos a ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento espiritual. Bienvenido, padre. ¿Cómo le ha ido? Gracias a Dios, muy bien. Seguimos creciendo y aprendiendo en la comunidad este bonito servicio, este regalo que Dios nos ha dado. Fíjese, y ahorita que habla de regalo, se me viene a la mente cómo por la encarnación, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor, es que nosotros recibimos el perdón de los pecados. El Padre Dios nos declara justos, dignos de la vida eterna. Pero no sé si estará de acuerdo conmigo, Padre. Yo me he fijado que estamos viviendo en una sociedad tan relativista que la inmensa mayoría de la gente no mide sus actos, sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes, incluidas las aptitudes, con un punto de referencia hacia Dios, sino que ahora las cosas son buenas o son malas de acuerdo al beneficio que nos traigan. Sí, uno de los problemas de nuestros tiempos es esta cultura líquida, podríamos llamarla así, donde todo de una manera muy sencilla se diluye y se va perdiendo la conciencia del pecado, se va perdiendo la conciencia de la dignidad que tenemos por ser hijos de Dios, y ese es un gran problema en estos momentos para poder nosotros acercarnos al sacramento de la reconciliación. Ajá. Por la conciencia que tiene uno de pecado, por la conciencia que tiene uno de ser hijo de Dios, hija de Dios. Bueno, yo voy a ponerme, padre, en el lugar de algunos de nuestros amigos televidentes que quizá nos están viendo en este momento y no son muy de iglesia, muy de grupos. Voy a ponerme en el lugar de ellos y les voy a preguntar, ¿por qué la iglesia se empeña en hablar de pecado? Debería modernizarse un poco. ¿Realmente existe el pecado? El pecado es una realidad. El pecado es una realidad y es uno de los acontecimientos, una de las situaciones que viene a dañar a la persona en su interioridad. Pero respondiendo a la pregunta concreta, ¿por qué empeñarnos en hablar sobre el pecado una y otra vez y por qué tenerlo siempre claro? Porque el pecado rompe la armonía que tiene el ser humano con Dios, rompe esa relación que quiere Dios tener con su criatura. Es una ofensa a Dios, entonces
En esto estriba mucho la autorrealización, la felicidad, o en términos religiosos, la santificación de la persona, en cómo esté en su integralidad, o está fragmentada, o en realidad está unida en sí misma y está unida con Dios. Entonces esa ruptura, esa separación es la que causa el pecado. Sí, el pecado es tan real que lo vemos todos los días. Es decir, yo no sé cómo alguien podría decir no existe el pecado, porque a diario vemos gente que es torturada, gente que es asesinada, gente que es violentada, gente que muere por desnutrición. A diario vemos que hay gente que muere en las guerras. Todo el tiempo encontramos a hombres y mujeres ancianos que habiendo tenido muchos hijos, finalmente decidieron dejarlos solos y viven y mueren solos. Todo esto es un pecado, es una consecuencia muy real. No es algo abstracto, son hechos concretos de una persona. Entonces, hablar del pecado no es un tema trillado ni retrógrada, sino una realidad muy propia del ser humano. Yo quisiera, Padre, que regresando de la pausa comercial, pudiéramos platicar un poquito más del pecado para irnos adentrando a qué significado tiene entonces la reconciliación sacramental, ¿te parece? Muy bien. No le vaya a cambiar, por favor, en un momentito regresamos. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros televidentes en Los Mochis, Sinaloa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Decíamos que vivimos en una sociedad muy relativista. De hecho, se ha hecho popular aquella frase de nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Y si por una parte es cierto que no podemos salirnos de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, también es cierto que hay circunstancias, experiencias que en sí mismas perjudican y destruyen al ser humano. Y cuando el ser humano opta por esas circunstancias, por esos actos que destruyen su vida o la vida de los demás, es a eso a lo que le llamamos pecado. O si quisiéramos ser más precisos, el pecado es cuando, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Jesucristo, nosotros destruimos esa imagen y semejanza de Jesucristo. Bueno, menos mal, Padre, que el Señor Jesús le dejó a la iglesia el sacramento de la reconciliación. Pero a mí me parece, no sé si usted lo ha visto, que cuando hablamos de reconciliación la gente piensa solamente en confesar los pecados y recibir la absolución. Y hasta dice la gente, me siento hasta livianito. Pero es mucho más grande que eso el sacramento. Claro, nada más para matizar o para iniciar a platicar sobre el sacramento de la reconciliación, que es el pecado. Concretamente, el pecado es un acto que la persona, sabiendo en conciencia
que va en contra de lo que Dios pide, en contra de nuestra armonía con Dios, y actuando de una manera libre y voluntaria, lo lleva a cabo. Ajá. Eso es un pecado. Un pecado es donde yo, sabiendo en mi conciencia, en mi ser, lo que Dios me pide, yo libre y voluntariamente lo llevo a cabo. Es decir, si yo no estoy consciente, si yo no estoy bien informado al respecto, por ejemplo, si tengo algún síndrome que me impide una cognición clara, entonces ese acto no lo puedo considerar un pecado. Claro, el ejemplo que viene a la mente ahorita es, por ejemplo, un niño. Un niño no es, como decimos nosotros, no sabe, no conoce, no tiene desarrolladas sus capacidades. Por eso se dice cuando llega a uso de razón. Ahí tendrá el sacerdote, el confesor, que estar muy atento. Cuando ya por la edad, que ahorita pues no podría decir concretamente a los 5, a los 6 años, el desarrollo de la persona es diferente, pero sí tenerlo claro. Cuando se llega al uso de razón y ya tiene en sí la libertad y la voluntad desarrollados de una manera que conscientemente haga un acto en contra de Dios, eso sería considerado como pecado. Sí, y no sé si me dé permiso, padre, pero voy a irme, aunque usted nos viene hablando más de teología, a un poco la idea filosófica del acto humano, porque en la filosofía de la religión se habla de que hay ignorancia, porque la gente no tiene los medios para el conocimiento que requiere, pero también se habla de que hay ignorancia culpable. ¿Por qué? Porque la gente no sabe porque no quiere saber. Por ejemplo, qué difícil sería decir que una persona que vive en Hermosillo, una ciudad cosmopolita, diga, es que no sabía. Oye, en cada 2 cuadras hay un templo, en cada colonia hay un centro de formación catequética, un centro de formación bíblica. Si no sabes, eres culpable de tu ignorancia. Por tanto, ahí sí se imputa la culpa del pecado, ¿no? Claro. Porque no buscó la ayuda necesaria. Claro. Y si nos adentráramos ya de lleno al sacramento de la reconciliación, ¿cómo deberíamos entenderlo realmente? Una palabra antes de entrar a los pasos o a los momentos. Los momentos para una buena y verdadera reconciliación, tenemos que meditar o repensar entre el penitente y el confesor, y podríamos entonces nosotros comprender que el sacramento de la reconciliación es el encuentro de 2 pecadores ante la misericordia de Dios. Esto tiene uno que una y otra vez meditarlo, revalorarlo y entenderlo así. El encuentro en la reconciliación es entre 2 pecadores ante la misericordia de Dios. En la medida en que yo vaya comprendiendo que el sacerdote es un pecador igual que otro miembro, otro hermano de la iglesia, entonces yo tendré que ir quitando prejuicios de decir, el que me perdona es Dios o el sacerdote. El que perdona siempre, siempre es Dios, y la gracia de Dios actúa porque el sacerdote es meramente un medio. Meramente un instrumento de la gracia, de la misericordia de Dios, que muchos a lo mejor no somos el mejor instrumento o somos más pecadores que el penitente, es también una realidad. Claro. Entonces, a mí me parece fundamental eso que acaba de decir, es el encuentro de 2 pecadores ante la misericordia de Dios. Ambos son pecadores. Aquí la gran diferencia entre uno y otro es que el sacerdote es el que puede administrar la gracia. El penitente o el que se confiesa no puede administrarse a sí mismo la gracia, pero finalmente son 2 pecadores. Eso nos lleva a una confesión más humilde, más sincera, sin menos escrúpulos y sin menos juicios, por supuesto, ¿no? Mire, padre, en televisión el tiempo se va volando. Ya nuestra productora está haciéndonos señales de que tenemos que irnos a una pausa. Yo le pido que no se vaya. En un momentito regresamos. Señor, tu pueblo te aclama, necesita de ti. Ven pronto, llena de vida este lugar. Hoy es un tiempo de gracia.
los cielos sobre tu pueblo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos platicando acerca de el sacramento de la reconciliación. Hasta este momento hemos aprendido que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesucristo, pero cuando ejercemos nuestra libertad, a veces nos alejamos de esa imagen y semejanza de Jesucristo. Y entonces es cuando pecamos, cuando a conciencia sabemos que le estamos dando la espalda a nuestro Padre del cielo. Pero también dijimos que el Señor instituyó el sacramento de la reconciliación como el medio por el cual nos justifica, nos declara justos ante su Padre. Y el Padre Alfonso nos decía que no podemos reducir el sacramento de la reconciliación a un momento, sino que tiene distintos momentos. ¿Cuál sería el primero de los momentos de este sacramento, Padre? El primero de los momentos del sacramento de la reconciliación, repito, para hacer una verdadera, auténtica y válida reconciliación, es lo que nosotros conocemos como la atricción. La atricción, que esto es algo maravilloso y se requiere tiempo y se requiere de nosotros un esfuerzo. Para darme a entender, Padre, es como cuando tú quieres hablar con alguien, le pones cita, le dices tienes tiempo, quiero hablar contigo, quiero que me pongas atención, quiero que me dediques un tiempo. ¿Por qué? Porque la atricción es el rechazo, la detestación del pecado. Es poner mi pecado delante del amor de Dios, delante de la persona de Dios. Entonces, de cómo se realiza y la importancia, la seriedad que se le dé a este primer momento conocido llamado atricción, dependerá la autenticidad del sacramento. En otras palabras, este momento lo puedo yo hacer tan importante que brote o que se ponga delante del amor de Dios. Delante del amor de Dios, y entonces se le llama una atricción perfecta. Una atricción perfecta que esta me lleva a mí por la seriedad que yo le doy, por ponerlo en el amor de Dios, me perdona los pecados veniales y mortales, aunque no esté yo en ese momento ante un sacerdote. Pero este momento es tan profundo, tan importante, y es en el amor de Dios que me llevará a mí inmediatamente a hacerlo de una manera sacramental. Por eso es sumamente importante que a la atricción, al momento en que yo pongo mi pecado delante de Dios, lo haga con seriedad, con tiempo, con dedicación y con esfuerzo. Y es un momento perfecto, una atricción perfecta cuando es en el amor de Dios. Y se le llama una atricción imperfecta cuando yo lo llevo tan solo en un momento de detestación del pecado, de rechazo del pecado, que me prepara o me dispone a confesarme sacramentalmente. Ajá, pero no te lleva a la reconciliación sacramental, pues, ¿no? No. Sí, a mí me parece bien interesante esto porque a mí me ha tocado, no sé a usted, Padre, que dice un refrán popular, vaya la analogía tan inapropiada, pero yo he escuchado gente que dice, nomás bien burro y quieren raite. A mí me ha tocado que saliendo del supermercado, y es en serio, cargando bolsas de mandado, encontrarme gente que me dice, Padre, qué bueno que me lo encuentro aprovechando, no me puede confesar rapidito, por favor. Oiga, en un estacionamiento, con este olor a carne asada, porque si la compra uno se la asan allí mismo. Entonces, no es el lugar. Entonces, qué interesante que la atrición sea fundamental. Queda incompleto el sacramento si no se hace. Claro, cuando uno quiere platicar con alguien un tema importante, algo de lo más profundo de tu corazón, algo que en realidad te está causando dolor, cuando quieres platicar algo que en tu vida va a ser motivo de tomar decisiones fundamentales, tienes que darte tiempo, tienes que darle seriedad y tienes que darle ese contexto, vamos a decirlo así, donde estén dos personas en la intimidad hablando de algo importante. Por eso, como bien decía, Padre, no se puede hacer, dijéramos, confesiones express.
confesiones rapiditas, o de aquí al carro, o confesiones aquí antes de que inicie la misa, porque este momento de la contrición tendrá que llevarse a cabo lo más auténtico que se pueda, y con mucha seriedad y con mucho respeto. Sí, fíjate que aquí pasa algo muy curioso, padre. En la vida cotidiana realmente sentimos un gran repudio por aquello que nos hace daño. Si yo llego a mi casa y tomo 1 litro de leche del refrigerador y al servir esa leche en un vaso veo que ya está cuajada, que huele mal, que está podrida, siento una repulsión por esa leche. O si voy a comerme unos tacos y veo que me los sirvieron en unas tortillas de harina que ya tienen lama verde por encima de hongos, causa en mí una repulsión. No quiero nada con esos tacos. Entonces supondría que en este momento de la atrición yo veo el pecado y siento hartazgo de él, siento asco de ello, porque no hay verdadera conversión si yo no rechazo al pecado, sabiendo que el ser humano no solamente se enferma de sus órganos vitales o de sus miembros corporales, también se enferma de sus procesos emocionales y del alma. Por eso me pareció genial, padre, que hubiera empezado con eso de la atrición. Sí, el primer paso del sacramento de la reconciliación es esto que estamos platicando, es la contrición. Y es algo que tenemos que crecer como iglesia, tenemos que crecer como personas, porque para algunos de nosotros es muy difícil hablar de frente. Para algunos de nosotros, cuando es un tema que nos causa dolor, que nos causa vergüenza, o que sabemos que nos puede comprometer, no es sencillo hablar con el otro o con la otra persona de frente, porque nos puede llevar a otras repercusiones. Por eso el momento de la contrición, ponerse delante de Dios, va a requerir mucha humildad, va a requerir de parte de nosotros un ejercicio constante para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Así es. Bueno, ¿qué te parece, padre, si después de la pausa continuamos con este tema que a mí en lo personal me está gustando muchísimo? No se vaya a cambiar de canal, por favor. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Abrazo muy afectuoso para todos nuestros amigos que nos sintonizan en Cumpas, en Moctezuma y en Villa Hidalgo, Sonora. Gracias por reportarse cada semana con nosotros. Entonces, yo ya sentí ese rechazo por el pecado. Ya sentí ese arrepentimiento, sentí la necesidad de Dios, pues, ¿no? Entonces, sigue un paso muy importante, que comúnmente es el que identificamos con la reconciliación, ¿verdad? Sí, le llamamos en los pasos, en los momentos de la reconciliación, la confesión, que aquí también explícitamente el penitente se acusa de los pecados cometidos. Algo que tenemos que recordar que es sumamente importante es en este paso el examen de conciencia, porque podemos caer ahí en errores o por falta de desconocimiento. Otro motivo es decir, Padre, usted dígame, usted pregúnteme. No, nosotros tenemos que tomarnos con seriedad y hacer un buen examen de conciencia, que también requiere tiempo, también requiere dedicación de nuestra parte para el momento de llegar con el sacerdote, decir explícitamente nuestros pecados. Claro. Ahora, cuando alguien se acerca a confesarse, pues lo hace libremente, ¿no? No lo llevan empujones. Porque a veces pensamos que la gracia de Dios es como magia. Como ya me confesé, pues ya chino libre, ¿no? Y no necesariamente. No necesariamente. Para la validez de los sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, en los 7 sacramentos, se ocupa de parte de la persona la libertad y la voluntad y la intención de hacer lo que la Iglesia hace. Claro. Ahora, aquí también me parece importante mencionar, si me lo permite, padre, que
que los sacramentos son de la iglesia y la iglesia los da a sus hijos. Por tanto, yo debo celebrar los sacramentos de la iglesia con los rituales de la iglesia. El padre Alfonso trae aquí el ritual de la penitencia. Entonces, todos los sacramentos se celebran conforme a las reglas y normas de la iglesia, porque son de ella. A mí me pasó una vez que iba a celebrar, padre, yo una boda en un templo muy conocido de Hermosillo, que tiene una gran plaza, pero una plaza muy grande, y la novia y el novio estaban, pero no solamente testarudos, sino realmente tercos. Querían que se celebrara la liturgia de la palabra, y a la hora del consentimiento iba a pasar por ellos un helicóptero, y colgados en las cuerdas, esas escaleras de cuerda de los helicópteros, allí querían hacer el consentimiento. Y por supuesto el padre ha encaramado también junto con ellos, ¿no? Entonces digo, no se puede. Es que son de la iglesia y se celebran como dice la iglesia. Claro, a través de la historia de la iglesia, este ritual se ha llevado por diferentes procesos. No siempre fue así, pero sí, lo esencial se tiene que cuidar, que son los pasos y las normas para que sea una buena reconciliación con Dios. Claro. No sé si me permitas, padre, ya nuestra productora me pasó una lista de preguntas aquí, bastante interesantes. Leo la primera. Dice, ¿qué tal? Yo no soy católico. Perdón, yo soy católico, pero también soy muy crítico y por eso no me confieso. Mi problema no es con la iglesia, sino con los sacerdotes que obligan a eso de tener que decirle mis errores a otro hombre y que es 1000 veces más pecador que yo. ¿Cómo me va a perdonar un hombre más pecador que yo? Solo Dios perdona. Sí, esto es algo real, es algo que sucede en nuestra iglesia católica, pero sí, nosotros tenemos que seguir con mucha humildad creciendo en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Hay que recordar cómo hace un momento comenté que el sacramento de la reconciliación es el encuentro entre dos pecadores ante la misericordia de Dios. Pero hay que recordar que no es el sacerdote, no es la persona, el hombre en sí el que perdona, es Dios. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que ha sido dada a algunas personas, a algunos miembros de la iglesia, así lo dice los documentos, llamado de la comunidad para prestar este servicio. Está queriéndome decir, padre, que aun cuando el sacerdote estuviere en un pecado muy grave y confiesa o bautiza o es testigo del matrimonio de una pareja, ¿son válidos esos sacramentos? Son válidos porque es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es Dios el que actúa. El sacerdote es solamente un medio, un medio. No es él, el hombre, el que perdona, es Dios el que por medio del sacerdote. Sí, eso es muy importante entenderlo, ¿eh? Y también, digo, a mí me llama mucho la atención, de vez en cuando no está mal darse una buena defendidita a uno, pues no. O sea, sí, somos igual de pecadores que cualquiera de los penitentes que se acercan a nosotros. Mi gran pregunta es, ¿por qué siempre que la gente está en contra del sacramento de la reconciliación, al referirse al cura dicen, el más pecador del mundo? Bueno, yo no dudo que pueda haber sacerdotes muy pecadores, pero no siempre es más pecador que el que se va a confesar. O sea, no podemos generalizar. Sí, son dos pecadores. ¿Cuál de los dos es más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto siempre me ha llamado la atención. Si es mucho más pecador que nosotros, ¿y cómo sabes que es más pecador que tú? ¿Verdad? Bueno, tema interesantísimo. ¿Le parece, padre, que después de la pausa
sigamos con estos momentos de la reconciliación. Muy bien. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Estamos platicando acerca del sacramento de la reconciliación. Hasta este momento ya nos ha ido quedando claro que no se puede reducir a un solo acto, sino que reconciliarse con Dios implica un proceso y a veces muy largo. Primero, reconocer que somos débiles. Luego, sentir un repudio por el pecado. Luego, decir los pecados al confesor. Y viene otro momento que es fundamental y quizá el más olvidado. Es el que el ritual llama la satisfacción, que comúnmente lo conocemos como cuando la persona dice, Padre, ¿qué me va a dejar de penitencia? Este paso es en el ritual se llama satisfacción, pero en la iglesia lo conocemos como la penitencia. ¿Qué es esta satisfacción? Es hacer un acto, un hecho que busca reparar el daño provocado. El daño provocado, que busca reparar aquello que nosotros con nuestro acto de alguna manera pues dañamos. Entonces esto también es muy interesante meditarlo, porque dependiendo de la gravedad del acto cometido, dependiendo de la grandeza, así tendrá que ser el remedio que busca la salud, la autorrealización, el volver a estar bien de la persona. No hay que confundirnos en este paso de la pena o satisfacción, de la penitencia, de entenderlo como una paga. Cometí un pecado y por ese pecado yo tengo que hacer una paga para poderme reconciliar con Dios. No, no, no. La penitencia irá en el sentido de buscar la salud nuevamente del penitente. Un acto que en la medida de lo posible se equipare al pecado cometido. Claro, sí, porque ¿qué caso tendría que yo, con total conocimiento, aun cuando mi voluntad me decía detente, y sin embargo solté la libertad y difamé a un amigo? Entonces, yo voy y me confieso, fíjese, Padre, que uno de mis mejores amigos me contó un secreto, pero no me lo guardé, y ahora mucha gente le saca la vuelta a mi amigo. Bueno, en este caso la satisfacción sería eso: haz todo lo posible por resarcir el daño que le hiciste a ese amigo al que traicionaste. O sea, si tú ya has encontrado a 5 personas que hablan mal de él por lo que tú dijiste, ten el valor, si es que realmente rechazaste el pecado, de decirle a esa persona que habla mal del amigo que tú traicionaste: mira, te voy a decir la verdad, yo lo inventé, no hables mal de él. Pero nos falta ese valor de la satisfacción. Si fuiste al súper o al changarro de la esquina y fue muy fácil agarrar un bote de jugo y echártelo a la bolsa, no se da cuenta nadie, ¿de qué sirve que vaya uno y se confiese y diga, Padre, fíjese que me robé un jugo del changarrito de la esquina? Bueno, completa el ciclo. La confesión, la reconciliación no se termina con la confesión de los pecados. Hace falta la satisfacción o la reparación del daño. ¿Qué vas a hacer? Ya te confesaste, ve y paga el jugo que te tomaste. Devuelve lo robado. Devuelve lo robado. Algo que es sumamente interesante, Padre, y para seguir nosotros creciendo, es en el sacramento de la reconciliación, a mí se me perdona el pecado, se me reconcilia con Dios, pero este perdón que yo obtengo, en la mayoría de las veces, no restablece el daño que yo he cometido a otras personas. En la mayoría de las veces, esta reconciliación que obtengo con Dios no repara el daño que yo pude haber causado a otras personas. Claro, es evidentísimo.
El pecado es como la mentira. Una lleva a otra y a otra y a otra. Yo recuerdo a un sobrino mío, estudiante, y no llegaba a la casa hasta que le marcaron, no con teléfono apagado, hasta que llegó solo y dijo su primer mentira. Es que estábamos haciendo tarea en equipo. No, andaban en el billar. ¿Y por qué no avisaste? Es que se me acabó la pila del teléfono. Segunda mentira, la apagó para que no nos molestaran. ¿Y cómo se vinieron? Pues, ¿por qué no me hablaste? A todos está en teléfono. No, es que el papá de fulano quedó de llevarnos. Cuarta mentira. Y tardaste tanto en venir desde el centro hasta la casa. Es que verás que nos quedamos ponchados en la calle. No tenía ni Jack, el Señor. Ya van 7 mentiras. Así es el pecado. Cuando no se satisface, cuando no se repara el daño, sigue haciéndose cada vez más grande, más dañino y sigue dividiendo cada vez más. Por eso tenemos que poner mucha atención como confesor y penitente al momento de dar la pena o la satisfacción, porque la reconciliación del sacramento nos perdona, pero no repara el desorden que yo pude haber causado por el pecado cometido. Sí, y de hecho no repara ni en el penitente que se confesó el daño, porque está sufriendo las consecuencias de su error. Y aun cuando se confesó y diga, me siento livianito, no es verdad. También el que se confesó sigue sufriendo por el mal hecho. Hasta que no busque la manera de remendar aquel daño provocado, él tampoco va a experimentar paz. Así es. Entonces, creo que lo que hemos visto hasta ahorita es importantísimo. Ya usted que nos escucha, ya sabe que la reconciliación sacramental para el perdón de nuestros pecados no consiste solo en formarse y decir los pecados. Tiene 2 pasos antes y tiene 1 después. Entonces, todos esos momentos hacen el sacramento de la reconciliación. Bueno, el camarógrafo número 6 se desbarata haciéndome señas para ir a una pausa. Vamos a hacerle caso y nos vemos en 2 minutos. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos... Estoy, Padre, la verdad, muy, muy interesado en el tema de hoy, porque sí nos hace comprender cómo simplificamos las cosas por comodidad. Porque en realidad a veces acudimos a la confesión, no al sacramento de la reconciliación. La confesión es uno de los momentos del sacramento. Pero lo hacemos como si la confesión fuera una visa para poder comulgar en la boda, o para poder ser madrina o padrino del que va a ser la primera comunión, se va a confirmar. No vemos la grandeza de ese sacramento. Pero entonces, yo ya sentí un repudio por el pecado. Tomé la decisión firme de alejarme del pecado. Y como un gesto externo, voy con el confesor y le digo, él, en nombre de Dios, hace un acto maravilloso, que es lo que tú nos quieres platicar, Padre. Sí, el último paso en el sacramento de la reconciliación, el último momento es la absolución que da el sacerdote. Entonces tiene que dar la fórmula trinitaria. Yo te absuelvo de los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice esencialmente, pero es más larga la fórmula. Entonces tiene uno que recibirla por parte del sacerdote, y aquí me gustaría comentar que muchas veces nosotros solamente buscamos lo que es la absolución. Ajá. Muchas veces nosotros, por diferentes motivos, por diferentes causas, nos apartamos o separamos de los otros momentos que son sumamente importantes y que le dan la validez y que le dan fruto a la reconciliación. Y solamente queremos escuchar que el sacerdote nos absuelva. De la percepción que yo tenga de todas las partes del sacramento en su integralidad,
va a ser una buena confesión, una confesión que en mí dé fruto y que esa gracia santificante que recibo me ayude a ser mejor hijo de Dios y configurar. Entonces sería bueno preguntarnos, al momento de ir a la reconciliación, ¿yo vivo todas las partes del sacramento o solamente quiero la La absolución? absolución, sí. Pues ahí hay muchísimo que pensar al respecto y que enseñar también. Dame chance, Padre, de leer algunas de las preguntas de nuestros televidentes. Mi pregunta es si se puede uno confesar vía Facebook o WhatsApp. Eso acercaría a mucha gente a la confesión. Sí, lo que hay que decir es que hay que darle la seriedad a este sacramento. Todos los sacramentos como el del matrimonio, de la primera comunión, se le dedica mucho tiempo, se le dedica una forma, un rito, padrinos. Entonces, este sacramento de la reconciliación tenemos que valorarlo en su integralidad, porque como he dicho, es un encuentro, es ir al encuentro, es darse ese tiempo, es buscar que sea rico, que sea fructífero, encontrarse ante la misericordia de Dios. Sí, además es importante recalcar que el Código de Derecho nos marca, y también la tradición litúrgica de la Iglesia, que la confesión es en secreto, no se debe saber. Esto es por defender la dignidad inalienable del penitente que está diciendo sus pecados. Y el sacerdote debe guardar un sigilo hasta el día de su muerte, no puede decir nada de lo que le confesaron. Entonces imagínese que lo haga usted por WhatsApp y que se lo hackee, no por Facebook. O le tomen un screenshot, una fotografía a la pantalla y esté reenviándoselas de un lado a otro. Se pierde eso que el código nos marca, que tiene que ser en secreto. Sí, en una palabra hay que cuidar mucho la intimidad, hay que cuidar mucho aquello que la persona abre su corazón, abre su conciencia. Claro. Tengo una pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre pecados veniales y pecados mortales? En el catecismo nos enseñan sobre esto nuestros catequistas de pecados grandes o pecados chiquitos, ¿no? Ajá. Para poderme dar a entender, ¿no? Entonces un pecado grave, sería, dijéramos, el asesinato, es un pecado mortal, o el adulterio, la apostasía en los primeros siglos de la Iglesia, que ahora dijéramos es un sacrilegio. Sacrilegio. Esos serían los pecados mortales o grandes, a diferencia, por ejemplo, de un pecado venial o un pecado chiquito, como lo conocemos, como por ejemplo llegar tarde a misa, o como comúnmente decimos, una mentira piadosa, algo pues que en conciencia nosotros distingamos de que es sumamente grave, y algo que es pecado, pero que no es tan grave. Claro. No da su nombre. La pregunta es, ¿el aborto es excomunión? Hay que puntualizar, el aborto es un asesinato. El aborto es un asesinato y nadie tenemos el derecho de quitarle la vida. Entonces, sí se cae en esta excomunión que tiene remedio, pero sí nosotros hay que decirlo claro, es un asesinato y sí nos aparta de la Iglesia y de la gracia de Dios. Si es de los pocos casos, actualmente nada más son 5 motivos los que pueden llevarnos a una excomunión. Entre ellos, el aborto. Hace no mucho tiempo, el pecado del aborto estaba reservado al obispo del lugar y a 2 o 3 sacerdotes que eran delegados para absolver el nombre del obispo. Si no, había que ir con el señor obispo o el señor arzobispo a confesarlo. El Papa Francisco ya dio facultades a todos los sacerdotes del mundo de poder dar la absolución en casos de aborto. Pero hay excomunión. La persona tiene que acercarse de todos modos al obispo para que esa excomunión no afecte su relación con Dios, consigo misma y con los demás. Padre, pues interesantísimo lo que hoy platicaste con nosotros. Muchas gracias. Un último comentario nada más. Para hacer una buena confesión hay que seguir estos pasos, y en un solo programa no se puede agotar el tema, en un solo programa no se puede decir todo. Por eso mi invitación es: acérquense a sus párrocos, a los sacerdotes de sus comunidades
y sigan platicando, preguntando para todos seguir creciendo como iglesia en este hermoso regalo que Dios nos deja, que es el sacramento de la reconciliación. Muchas gracias. También yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Recuerde que el Padre Dios le ama profundamente, que Él les llene de sus bendiciones y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego.